Oficialmente morí un martes a las 3:17 de la tarde en un accidente industrial que nunca ocurrió. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para que el ataúd permaneciera cerrado durante el funeral. Mi madre lloró frente a una caja vacía mientras yo descendía en un ascensor sin ventanas hacia el nivel más profundo del sitio, 62. Me dijeron que era necesario. Que el trabajo exigía desaparecer. Que la fundación no podía permitirse que alguien asignado a SCP-004 tuviera una vida afuera. Lo dijeron con la naturalidad de quien explica un cambio de turno. En ese momento pensé que era una exageración burocrática. No entendía que la muerte legal era lo menos inquietante de ese lugar. El sitio 62 no figura en ningún mapa y no debería existir según los planos oficiales. Está construido parcialmente dentro de nuestra dimensión y parcialmente dentro de algo que solo puede describirse como una extensión de SCP-0041. Eso no me lo explicaron el primer día. Me lo dijeron semanas después, cuando empecé a notar que ciertos pasillos eran más largos por dentro que por fuera y que algunas secciones del complejo no coincidían con su propio esquema arquitectónico. La respuesta fue simple: parte del sitio fue levantado al otro lado de la puerta segura, usando la llave 004-7. Esa fue mi introducción real al objeto que iba a custodiar. SCP-004 parece insignificante si lo ves en fotografías. Una puerta antigua de madera incrustada en una pared de concreto reforzado, sin marco visible ni estructura posterior identificable. No está conectada a nada. No hay bisagras convencionales. No hay sensores visibles. Solo una cerradura que acepta 12 llaves numeradas del SCP-004-2 al SCP-004-13. Cada llave abre la misma puerta, pero ninguna conduce al mismo lugar. Esa es la parte que los informes técnicos resumen con frialdad y que en persona resulta insoportable de presenciar. Mi función como guardia era vigilar el acceso, acompañar al personal de pruebas y asegurar que los protocolos de contención se respetaran al milímetro. Las primeras semanas solo observé desde detrás del vidrio blindado. Vi ingresar a sujetos clase D con distintas llaves. Con SCP-004-5 la puerta se abrió hacia un espacio que parecía plegarse sobre sí mismo. No había horizonte, ni techo, ni suelo definidos. El sujeto dio un paso y su cuerpo dejó de comportarse como un conjunto coherente. No fue una explosión ni un desmembramiento convencional. Fue como si la geometría misma lo hubiera rechazado. La puerta se cerró automáticamente. 3 segundos después, una extremidad cayó desde el techo del laboratorio. Luego otra. El resto nunca apareció allí. Más tarde me explicaron que solo 3 puntos en la Tierra reciben material de ciertas llaves y que uno de esos puntos lo hace algunos años después del uso. Nadie sabe dónde están las otras 7 ubicaciones registradas. Con SCP-004-12 el resultado es distinto. Los sujetos regresan. Caminan. Respiran. Pero no vuelven completos. 16 fueron enviados. 12 no sobrevivieron más de 2 días después de volver. Los que permanecieron presentaron un estado catatónico severo. Algunos intentaron arrancarse los ojos como si lo que hubieran visto siguiera adherido a su retina. Solo uno recuperó el habla parcialmente. Lo escuché en una grabación interna. Describía una criatura verde de tamaño imposible, extendiéndose más allá de su campo visual. No habló de agresión. Habló de reconocimiento. Dijo que sintió que algo muy antiguo lo miraba como si siempre hubiera sabido que algún día cruzaría esa puerta. Después perdió la capacidad de formar recuerdos nuevos. Me dijeron que la llave 004-7 era la segura. Con ella se accede a una dimensión estable, lo suficiente para que la Fundación construyera instalaciones internas. Parte del sitio 62 está allá. Eso explica por qué ciertos sectores parecen más grandes que lo que permitiría la ingeniería normal. También explica las anomalías temporales. Personal que pasa semanas dentro y jura que solo han sido días. Registros de suministros consumidos que respaldan su percepción. Agentes que salen del sitio por procedimientos excepcionales y regresan diciendo que perdieron horas o incluso años subjetivos.
El tiempo no fluye igual cerca de la puerta. O tal vez nunca fluyó igual y nosotros apenas lo estamos notando. El incidente del 14 de agosto de 2003 cambió todo. Un apagón masivo afectó la red eléctrica externa y varios generadores internos fallaron de manera simultánea. El sitio 62 quedó en oscuridad total durante 53 minutos. Sin luces de emergencia. Sin paneles activos. Sin indicadores. Solo oscuridad absoluta dentro de una instalación parcialmente construida en otra dimensión. Yo aún no trabajaba allí cuando ocurrió, pero todos los veteranos lo recuerdan con una precisión enfermiza. No pudieron ver nada, pero percibieron presencias. Figuras humanoides. Formas que ocupaban el mismo espacio que ellos. Algunos dijeron que algo respiraba sobre sus hombros. Otros que sentían desplazamientos de aire donde no había movimiento físico. Cuando la energía regresó, nadie encontró evidencia tangible. Sin embargo, varios miembros del personal solicitaron acceso al apéndice A y coincidieron en que lo que percibieron era similar, en tamaño y proporción, a la criatura descrita por el sujeto que utilizó 004-12. Desde entonces, la teoría no oficial es que el sitio 62 comparte espacio con otro plano de existencia. La luz nos permite ignorarlo. La oscuridad elimina esa separación. Lo que está del otro lado no necesita cruzar la puerta. Ya está aquí, superpuesto, esperando condiciones adecuadas para ser percibido. Esa fue la información que recibí antes de que me asignaran mi primer turno nocturno solo frente a SCP-004. Pensé que lo más peligroso sería un fallo de protocolo o un sujeto alterado. No entendía que lo verdaderamente inquietante no es lo que cruza la puerta, sino lo que permanece cuando la puerta está cerrada. Primer turno nocturno en solitario frente a SCP-004 empezó a las 23:40. El laboratorio principal estaba en silencio, solo el zumbido constante del sistema de ventilación y el leve clic de los monitores activos. La puerta permanecía cerrada, inmóvil, como si no fuera más que madera vieja incrustada en concreto. Las 12 llaves descansaban en una vitrina de contención magnética, cada una asegurada en compartimentos individuales numerados. Mi tarea era simple: registrar actividad, verificar sellos, reportar cualquier anomalía. Nada más. Nadie cruza la puerta sin orden directa. Nadie toca una llave sin autorización triple. Repetí esas reglas mentalmente como si fueran un mantra. Era la única manera de mantener la calma cuando sabes que detrás de esa puerta existen lugares donde la física no reconoce el concepto de cuerpo humano. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Revisé registros antiguos para mantenerme ocupado. Informes de pruebas con SCP-004-2, 004-3 y 004-8 describían variaciones topológicas similares, superficies que se intersectan en ángulos imposibles. Espacios donde el suelo se comporta como si fuera vertical y donde la gravedad no es constante sino selectiva. Los sujetos que cruzaron con esas llaves no regresaron completos. La frase descuartizamiento topológico aparece con una frialdad clínica que no transmite la realidad de ver caer partes humanas desde el techo segundos después de que la puerta se cierra. Pensé que uno se acostumbraría a leer eso. No es cierto. Solo aprendes a no imaginar demasiado. A las 2:13 ocurrió algo que no estaba en los protocolos. El monitor térmico registró una variación mínima frente a la puerta, como si hubiera una masa tibia al otro lado del marco. No se abrió. No se movió. Pero el sensor marcó presencia. Revisé calibración. Todo estaba en rango normal. Informé al supervisor. Me dijo que ignorara fluctuaciones menores. Que la puerta a veces respira. Esa fue la palabra que usó. Respira. No pregunté qué significaba. En el sitio 62, si alguien utiliza metáforas orgánicas para describir una estructura, lo peor que puedes hacer es pedir detalles. Minutos después, el sistema de registro temporal mostró un desfase de 3 segundos entre mi reloj y el reloj central del laboratorio. Lo noté porque el log automático estampó una hora distinta a la que yo veía en mi pulsera.
3 segundos no parecen nada, pero cuando custodias un objeto que altera dimensiones, cualquier desviación es un abismo. Reinicié el panel. El desfase desapareció. El supervisor no respondió esta vez. Decidí caminar alrededor del perímetro de seguridad. Son exactamente 24 pasos desde mi puesto hasta la pared oeste. Lo había contado varias veces. Esa noche fueron 27. Volví a hacerlo. 24 otra vez. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, al regresar a mi silla noté que la vitrina de llaves parecía ligeramente más lejos de la puerta que antes. No mucho. Apenas perceptible. Pero distinto. Recordé entonces los informes que mencionaban dimensiones imposiblemente grandes dentro del área abierta por SCP-004-7. Si parte del sitio 62 está construida al otro lado, ¿qué impide que pequeñas porciones de esa expansión se filtren hacia este lado? A las 3:02 escuché algo detrás de la puerta. No fue un golpe. Fue un roce. Como si una superficie húmeda se deslizara lentamente contra madera. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los sensores no indicaron apertura ni vibración estructural. Solo silencio después del sonido. Me acerqué lo suficiente para apoyar la palma en la madera. Estaba tibia. No fría como siempre. Tibia, como si hubiera estado expuesta a una fuente de calor constante. Retiré la mano de inmediato. Pensé en el sujeto que describió a la criatura verde. Pensé en la palabra reconocimiento. El protocolo exige no interactuar con la puerta sin autorización. Volví a mi puesto y redacté un informe preliminar. Mientras escribía, noté que la cámara que apunta directamente al marco mostraba una ligera distorsión en la esquina inferior derecha. Como si el espacio detrás de la lente se comprimiera levemente. No era una falla digital, el resto de la imagen estaba estable. Solo esa esquina parecía doblarse hacia adentro por fracciones de segundo y luego volver a su forma normal. Grabé el fragmento y lo adjunté al reporte. Minutos después, el archivo desapareció del servidor local. No figuraba como eliminado. Simplemente no existía. A las 3:40 recibí un mensaje interno. Prueba programada para las 4 con SCP-004-10. No estaba en el cronograma que me entregaron al inicio del turno. Aún así, el mensaje llevaba firma digital válida. Preparé el área. Un sujeto Clesty fue traído esposado, temblando. El investigador asignado parecía más tenso de lo habitual. Insertó la llave 004-10. La puerta se abrió hacia lo que parecía un pasillo largo, iluminado por una fuente que no proyectaba sombras. El suelo estaba compuesto por superficies hexagonales que se ajustaban entre sí como si respiraran. El sujeto dio 2 pasos. No gritó. No se fragmentó. Simplemente dejó de estar donde estaba. El espacio que ocupaba se llenó con una sección adicional de pasillo que no existía segundos antes. La puerta se cerró. Silencio absoluto. El investigador anotó pérdida total sin recuperación inmediata. Esa frase significa que tal vez alguna parte aparecerá en uno de los 3 puntos conocidos. O tal vez en ninguno. Cuando el personal se retiró, volví a quedarme solo frente a la puerta. El reloj marcaba 4:17. El desfase regresó. Esta vez eran 7 segundos. Parpadeé. Sentí una presión leve detrás de los ojos, como si mi cerebro estuviera intentando ajustar algo que no coincidía. Miré la vitrina. Las llaves parecían más numerosas por un instante. 12. Luego 11. Luego 12 otra vez. Me levanté de golpe. Conté en voz baja, 004-2, 004-3, 004-4, hasta 004-13. 12. Siempre 12. Sin embargo, por un segundo juraría que vi una ranura adicional entre 004-7 y 004-8. Una ranura vacía. El turno terminó a las 6 según el sistema. Según mi pulsera, eran las 5:42.
Cuando salí del laboratorio, el pasillo parecía ligeramente más estrecho que al entrar. Caminé hacia el ascensor. Los pasos volvieron a ser 24 hasta la pared oeste. Pero algo ya no encajaba. No era miedo inmediato. Era una sensación de superposición. Como si el espacio que habitamos no fuera el único ocupando esa coordenada. Esa noche soñé con la puerta. No se abría hacia un espacio extraño. Se abría hacia el mismo laboratorio, pero vacío. Sin vitrina. Sin llaves. Sin mí. Y al fondo, ocupando todo el horizonte del cuarto, algo verde se extendía más allá del techo, como si la sala fuera apenas una cavidad dentro de su estructura. No desperté sobresaltado. Desperté con la certeza de que el sueño no había sido solo mío. Los días posteriores a ese turno comenzaron a desdibujarse. No fue algo dramático al inicio, solo pequeñas inconsistencias que se acumulan como polvo en una superficie que nadie limpia. Llegaba al laboratorio convencido de haber dormido 8 horas y el registro biométrico indicaba que había estado activo dentro del sitio durante 16. Mi tarjeta marcaba accesos que no recordaba haber realizado. Sectores restringidos a los que jamás me habían asignado aparecían en mi historial como si hubiera pasado horas allí. Cuando pregunté al supervisor, me mostró la grabación. Era yo. Caminando con normalidad, hablando con un investigador cuyo rostro no logré reconocer en el momento. Pero no recordaba nada de eso. No era un olvido borroso. Era ausencia total. Comencé a revisar los registros históricos del sitio 62 durante mis descansos. La construcción interna mediante SCP-004-7 estaba documentada con lenguaje técnico, pero había notas marginales redactadas por personal antiguo. Comentarios sobre pasillos que se expandían sin obra visible, sobre depósitos que almacenaban más material del que su volumen físico permitía, sobre cámaras cuya acústica no coincidía con su tamaño aparente. Todo atribuido a desfase dimensional controlado. La frase se repetía como si fuera tranquilizadora. No lo es cuando estás dentro. También encontré menciones más detalladas sobre las 12 llaves. 10 conducen a espacios inherentemente hostiles. Una, la 004-7, permite acceso estable. La 004-12 produce retorno físico con deterioro mental extremo. Pero había referencias indirectas a variaciones no catalogadas, como si ciertas llaves modificaran su comportamiento bajo condiciones específicas. En un informe fechado poco después del apagón de 2003, un investigador sugería que durante la oscuridad total la cerradura respondió con microvibraciones en ausencia de inserción de llave. La puerta no se abrió. Pero algo al otro lado pareció presionar desde dentro. El apagón se convirtió en una obsesión para mí. Hablé con 2 guardias veteranos que estuvieron presentes esa noche. No coincidían en detalles visuales porque no vieron nada. Coincidían en la sensación. Dijeron que el aire cambió de densidad. Que el sonido ambiente se volvió más profundo, como si el eco tuviera un retraso mínimo. Uno de ellos juró que escuchó su propio nombre pronunciado desde algún punto del laboratorio, pero no como voz externa, sino como pensamiento ajeno incrustado en su mente. Cuando la luz regresó, varios miembros del personal reportaron desorientación espacial. Un técnico caminó directo contra una pared que había estado allí toda la noche, convencido de que el pasillo continuaba. Los planos no mostraban alteraciones. Pero la percepción colectiva había sido consistente. Durante esos 53 minutos, el sitio no estuvo solo. Mi siguiente turno frente a SCP-004 coincidió con una prueba con la llave 004-4. El sujeto Clesty fue instruido para atravesar completamente el umbral y permanecer 30 segundos. La puerta se abrió hacia una superficie que parecía líquida pero sostenía el peso del cuerpo. El sujeto dio 3 pasos y el entorno comenzó a plegarse en espirales concéntricas. No hubo grito esta vez. Solo un sonido como vidrio fracturándose. La puerta se cerró automáticamente cuando el investigador activó el protocolo de emergencia. 2 segundos después, una porción de tejido cayó sobre la mesa de contención. No reconocible como órgano específico. El resto no apareció.
El investigador anotó coordenadas de uno de los puntos de aparición conocidos. Siempre hay un equipo esperando allí cuando se programa una prueba. Nunca he visto esos lugares. Pero sé que existen. Después de la prueba, la sala quedó en silencio. Me quedé observando la puerta. Juraría que la veta de la madera había cambiado ligeramente. Como si la textura absorbiera algo de cada apertura. Me acerqué con cautela. Sin tocarla esta vez. Sentí una presión leve en el pecho, no dolorosa, más bien expectante. La idea se formó sin que la buscara, la puerta no es un acceso. Es una membrana. Y cada vez que la cruzamos, algo cruza también, aunque no lo percibamos directamente. Esa noche el desfase temporal fue mayor. 14 segundos entre mi reloj y el sistema central. Me concentré en la respiración para no entrar en pánico. Entonces noté que la vitrina de llaves tenía un reflejo que no correspondía con la iluminación real del laboratorio. En el vidrio se veía una sombra detrás de mí. Alta. Estática. No había nadie físicamente en la sala. Giré de inmediato. Vacío. Volví a mirar el reflejo. Nada. Pensé en la criatura verde descrita por el sujeto de 004-12. Pensé en la posibilidad de que el reconocimiento no fuera unilateral. Empecé a escribir notas personales en un cuaderno físico, fuera del sistema digital. Si el servidor podía perder archivos, al menos el papel permanecería donde lo dejara. Registré horas, sensaciones, número de pasos hasta la pared oeste. La tercera noche, al revisar el cuaderno, encontré una página escrita con mi letra que no recordaba haber redactado. Decía, no somos los que entraron primero. No tenía contexto. No había fecha. La tinta estaba seca. Mi pulso se aceleró. Revisé grabaciones. En una franja de tiempo de 42 minutos aparezco sentado, inmóvil, mirando la puerta. Sin moverse. Sin parpadear. Como si esperara algo. La idea comenzó a tomar forma entonces. Las anomalías temporales no son simples pérdidas de tiempo. Son sustituciones de continuidad. Fragmentos de experiencia que no pertenecen a la línea en la que creemos estar. Si parte del sitio 62 está construido dentro del espacio abierto por 004-7, entonces la frontera entre dimensiones no es una línea clara. Es un gradiente. Y durante el apagón, cuando no hubo luz que nos anclara a nuestra percepción habitual, esa frontera pudo haberse diluido por completo. Solicité acceso al apéndice a completo bajo pretexto de actualización de seguridad. Lo que encontré fue más inquietante que cualquier relato. El sujeto que describió la criatura verde no solo habló de reconocimiento. También afirmó que, mientras estaba frente a ella, recordó escenas de su infancia que nunca ocurrieron. Recuerdos implantados que no coincidían con registros oficiales. Los psiquiatras clasificaron eso como contaminación cognitiva. Pero ¿y si no era contaminación? ¿Y si era integración? La criatura no lo atacó. Lo devolvió. Vacío. Como si hubiera tomado algo intangible. Esa noche, mientras vigilaba la puerta, la sensación de presencia fue más intensa. No hubo sonido. No hubo vibración. Solo la certeza de que el espacio detrás del marco no era un lugar distante, sino una superposición constante. Miré el reloj. El desfase marcaba 20 segundos. Parpadeé. Cuando abrí los ojos, la sala parecía más amplia. No por ilusión. Las líneas del suelo estaban más separadas. Di un paso hacia la vitrina. Conté. 1, 2, 3, 31 hasta la pared oeste. Siempre fueron 24. No activé la alarma. No informé al supervisor. Me quedé allí, entendiendo finalmente que SCP-004 no es solo una puerta que conduce a dimensiones hostiles. Es el punto de contacto entre nuestra estructura y algo que no requiere cruzar para influir. Las 12 llaves no son herramientas para abrir. Son formas de sintonizar. 10 nos exponen a entornos que nos destruyen físicamente.
Una nos permite evitar parte de ese entorno. Y otra nos devuelve con la mente alterada porque quizá lo que vimos no fue externo, sino fundamental. Cuando mi turno terminó, el reloj del sistema coincidía con el mío otra vez. Pero el pasillo hacia el ascensor tenía una ligera curva que antes no estaba. Nadie más parecía notarlo. Caminé sin decir nada. En el reflejo metálico de las puertas del ascensor, por un segundo, vi detrás de mí una extensión verde que no cabía en el espacio del corredor. No estoy seguro de cuánto tiempo llevo realmente en el sitio 62. Los registros dicen semanas. Mi percepción dice días. Mi cuaderno sugiere algo más. Y cada vez que me siento frente a SCP-004, tengo la sensación creciente de que no estamos estudiando las 12 llaves para comprender lo que hay detrás de la puerta. Estamos intentando entender por qué la puerta está aquí, incrustada en nuestra realidad, como si el otro lado hubiera decidido abrir primero. 3 noches después ocurrió algo que no estaba en ningún cronograma. No fue un apagón total como el de 2003, pero sí una caída parcial de iluminación en el sector de SCP-004. Las luces principales se mantuvieron encendidas, pero las secundarias y los indicadores de respaldo titilaron durante casi un minuto. El supervisor lo llamó fluctuación menor. Para mí fue suficiente. Durante esos 60 segundos el aire volvió a sentirse distinto, más pesado, como si la sala estuviera sumergida en una capa invisible de presión. La puerta no se abrió. Nadie insertó una llave. Sin embargo, el marco emitió un crujido leve, casi orgánico, como madera que se contrae con humedad. El monitor térmico marcó una silueta imprecisa al otro lado del umbral. No una forma definida, sino una variación de temperatura que abarcaba casi toda la superficie visible más allá del marco. No tenía contorno humano. Tampoco era completamente amorfa. Era demasiado grande para ser interpretada como una entidad convencional. Recordé las palabras del sujeto de 004-12, se extendía más allá de mi campo de visión. En ese momento entendí que no hablaba de tamaño físico en un espacio tridimensional ordinario. Hablaba de escala estructural. De algo cuya presencia no se limita a las coordenadas donde creemos que empieza y termina una habitación. Pocos minutos después recibimos orden de ejecutar una prueba no programada con SCP-004-12. El investigador a cargo parecía inquieto, pero no discutió la instrucción. El sujeto Clesty ingresó esposado, con el rostro pálido. Insertaron la llave. La puerta se abrió hacia un espacio que esta vez no parecía hostil en términos físicos. No había geometría fracturada ni superficies inestables. Era un plano amplio, iluminado por una fuente verde difusa que no proyectaba sombras claras. El sujeto cruzó el umbral con más facilidad de la habitual. Permaneció de pie. Miró alrededor. Durante 15 segundos no ocurrió nada visible. Entonces su postura cambió. No gritó. No cayó. Se quedó inmóvil, como si estuviera escuchando algo. Los investigadores comenzaron a contar para ordenar el retorno. Cuando alcanzaron el segundo 30, el sujeto dio media vuelta y regresó por su propio pie. La puerta se cerró detrás de él. A primera vista parecía intacto. Sin heridas. Sin fragmentación topológica. Sin pérdida física evidente. Pero sus ojos estaban abiertos de una manera que no había visto antes. No parecía catatónico en el sentido clásico. Parecía concentrado en algo que no estaba en la sala. Lo trasladaron inmediatamente a evaluación psiquiátrica. Yo me quedé frente a la puerta, observando el marco. Durante un instante juraría que la veta de la madera adoptó un patrón distinto, como si se reorganizara para adaptarse a lo que acababa de suceder. Media hora después recibí acceso preliminar al reporte del sujeto. No estaba en estado vegetativo. Hablaba. Pero sus respuestas eran extrañas. Afirmaba que no cruzó a ningún otro lugar. Dijo que simplemente se dio cuenta de algo. Cuando le preguntaron qué había visto, respondió, no vi. Recordé. No pudo elaborar más. Cada vez que intentaba describir lo que recordaba, su frecuencia cardíaca se disparaba.
Esa misma noche el desfase temporal en mi reloj alcanzó 38 segundos. No era constante. Oscilaba. Miraba la pantalla del sistema central y coincidía. Miraba mi pulsera y la diferencia regresaba. Empecé a sospechar que el problema no era el tiempo, sino mi referencia. Tal vez yo no estaba sincronizado con el resto del sitio, o el sitio no estaba sincronizado consigo mismo. Decidí hacer una prueba simple. Caminé desde mi puesto hasta la pared oeste contando en voz baja. 34 pasos. Volví a hacerlo. 34. Un día antes eran 24. Nadie más parecía notar la expansión. Intenté informar al supervisor. Me pidió que repitiera la medición con cinta métrica. Lo hice. La distancia física seguía siendo la misma según la cinta. Pero mi percepción de desplazamiento no coincidía con la medición lineal. Era como si el espacio intermedio se estuviera subdividiendo en segmentos adicionales que solo mi mente estaba registrando. O peor aún, como si yo estuviera recorriendo una versión ligeramente distinta del mismo corredor. El sujeto que había usado 004-12 no sobrevivió más de 48 horas. No por daño físico. Sus signos vitales se mantuvieron estables hasta que, sin aviso, su actividad cerebral se desplomó como si alguien hubiera desconectado un interruptor. Antes de eso, pronunció una frase final que quedó registrada en audio: no somos los primeros en cruzar desde este lado. Esa línea coincidía con la nota que encontré escrita en mi cuaderno con mi propia letra. Sentí un frío profundo al escucharla. No era coincidencia. Era repetición. Comencé a revisar archivos del apagón de 2003 con mayor detalle. Encontré un anexo clasificado que describía microfluctuaciones en la cerradura durante los 53 minutos de oscuridad total. La puerta no se abrió, pero las 12 llaves registraron cambios minúsculos en su composición metálica, como si hubieran sido expuestas a un campo que alteró su estructura interna sin contacto físico. En otras palabras, durante la oscuridad, algo al otro lado interactuó con las llaves sin necesidad de inserción. Eso significa que la puerta no es un filtro unidireccional. Es un punto de contacto bidireccional. La siguiente anomalía ocurrió sin advertencia. A las 2:57, mientras vigilaba la vitrina, noté que la llave 004-7 vibraba levemente dentro de su compartimento. No era un movimiento brusco. Era una oscilación sutil, casi imperceptible. Activé protocolo de seguridad. La vibración cesó. Revisé el registro. No había orden de prueba programada. Ninguna activación remota. Sin embargo, durante esos segundos, el marco de la puerta emitió un sonido bajo, similar a una exhalación. El aire en la sala se volvió más denso. Mi visión periférica comenzó a distorsionarse. No era una sombra concreta, sino una expansión del verde en los bordes de mi campo visual, como si el color no perteneciera al entorno físico sino a otra capa superpuesta. No sentí terror inmediato. Sentí familiaridad. La misma palabra que había leído en el apéndice A, reconocimiento. Por un instante tuve la certeza de que lo que estaba del otro lado no estaba intentando entrar. Estaba esperando que entendiera. Cuando la sensación disminuyó, el reloj del sistema marcaba 3:21. Mi pulsera marcaba 2:44. No podía atribuir 40 minutos de diferencia a un simple error mecánico. Consulté grabaciones. Durante ese intervalo aparezco de pie frente a la puerta, inmóvil, con la mano levantada a pocos centímetros de la madera. No la toqué. Pero estuve así durante 40 minutos completos. No recordaba haber estado consciente tanto tiempo sin moverme. El informe que redacté esa noche fue interceptado antes de llegar a la dirección central. Recibí una respuesta directa del nivel superior: las anomalías de percepción son esperables en personal asignado prolongadamente a SCP-004. Continúe su labor. Evite especulación. No era una advertencia. Era una confirmación implícita de que no soy el primero en experimentar esto. Empecé a considerar una posibilidad que antes parecía absurda.
Si parte del sitio 62 fue construido dentro del espacio abierto por 004-7, entonces el laboratorio donde vigilo la puerta podría no estar completamente en nuestra dimensión. Podría estar parcialmente anclado en ese otro plano estable que asumimos controlado. Y si eso es cierto, entonces cada prueba con las otras llaves no solo abre un acceso, sino que ajusta la relación entre ambas capas. 10 llaves nos exponen a entornos que nos destruyen físicamente. Una nos permite evitar parcialmente ese entorno. Y 004-12 no destruye el cuerpo porque tal vez lo que modifica no es físico, sino estructural. La conclusión comenzó a formarse de manera inevitable: SCP-004 no es una anomalía aislada. Es una interfaz. Las 12 llaves no son herramientas independientes. Son configuraciones de acceso a distintas frecuencias del mismo sistema. Y el apagón de 2003 no fue solo una falla eléctrica. Fue el único momento en que el sitio dejó de fingir que está contenido en nuestra realidad. No sé cuánto tiempo llevo escribiendo esto. El reloj frente a mí marca 1:12. Mi pulsera marca 0:36. La puerta está cerrada. Las 12 llaves están en su lugar. Pero la distancia hasta la pared oeste vuelve a sentirse más larga. Y en el reflejo tenue de la vitrina, detrás de mí, hay algo que ocupa más espacio del que la sala debería permitir. La orden llegó a las 03. No estaba programada en el sistema local, pero apareció en la consola con credenciales del nivel más alto. Preparar protocolo de resonancia múltiple. Autorización total. No había detalles adicionales. Solo una instrucción clara: las 12 llaves debían ser retiradas de la vitrina y colocadas simultáneamente en el perímetro de la puerta, sin insertarlas en la cerradura. Nunca había visto algo así en los archivos. Las llaves siempre se manipulaban de manera individual, aisladas, con equipos de contención activos. Esta vez pedían proximidad completa. El supervisor confirmó la orden con una voz que no sonaba del todo estable. No explicó el objetivo. Solo dijo que era una oportunidad única para medir interacción cruzada entre frecuencias dimensionales. Cuando abrimos la vitrina, sentí un cambio inmediato en la presión del aire. No era sugestión. Los sensores ambientales registraron un descenso mínimo en la temperatura y una variación leve en el campo electromagnético alrededor del marco. Colocamos cada llave en soportes magnéticos distribuidos alrededor de la puerta, formando un círculo irregular. 12 puntos de metal antiguo rodeando madera que no debería existir incrustada en concreto moderno. Cuando la última llave quedó fija, la sala quedó en silencio absoluto. No un silencio normal. Uno profundo, como si el sonido estuviera siendo absorbido por algo más denso que el aire. Las luces comenzaron a titilar. No fue un apagón total, pero sí suficiente para que las sombras se alargaran más de lo que la geometría del cuarto permitía. Los monitores empezaron a mostrar interferencia verde, la misma tonalidad descrita en los informes de 004-12. El supervisor ordenó mantener posiciones. Nadie debía tocar la puerta. Entonces la cerradura giró sola. No hubo mano. No hubo inserción. Solo el sonido metálico de un mecanismo activándose desde dentro. La puerta no se abrió completamente. Se separó apenas unos centímetros del marco, lo suficiente para que una línea de luz verde atravesara la sala como una cuchilla. No era una luz que iluminara. Era una presencia visible. Sentí la vibración en el pecho antes de escuchar nada. Los sensores térmicos marcaron una masa extendiéndose más allá de los límites del umbral, pero no invadiendo el espacio físico de la sala. Era como si ambos lugares ocuparan la misma coordenada sin superponerse del todo. El desfase temporal se disparó. Mi pulsera comenzó a alternar números sin coherencia. El reloj central marcaba 07. Luego 019. Luego 23:58. El sistema perdió sincronización. Las grabaciones posteriores mostrarían que permanecimos en esa condición durante exactamente 53 minutos. El mismo intervalo del apagón de 2003. Pero para mí no fue una duración lineal. Fue una expansión.
La sala parecía estirarse hacia atrás, las paredes alejándose mientras el marco de la puerta se convertía en el punto más estable del entorno. No vi una criatura en forma definida. Vi estructura. Como si una arquitectura verde, colosal, se desplegara detrás del umbral sin cruzarlo por completo. No tenía bordes claros. Era demasiado grande para ser percibida como objeto. Sin embargo, había una sensación inequívoca de atención dirigida hacia nosotros. No agresiva. No caótica. Observadora. Y dentro de esa observación sentí algo que no era externo. Fue interno. Un recuerdo que no era mío. Fragmentos de pasillos del sitio 62 construidos antes de que la fundación existiera formalmente. Versiones anteriores del laboratorio con personal distinto, uniformes distintos, repitiendo el mismo experimento con las mismas 12 llaves. En ese momento comprendí lo que el sujeto de 004-12 quiso decir con reconocimiento. No era que la entidad nos conociera individualmente. Es que reconoce el patrón. Reconoce el acto de abrir. De probar. De intentar entender. Las 12 llaves no son instrumentos humanos para explorar otra dimensión. Son interfaces diseñadas para que esa estructura interactúe con la nuestra bajo condiciones controladas. El problema es que el control es una ilusión parcial. Uno de los investigadores cayó de rodillas. No gritó. Simplemente dejó de responder a estímulos. Sus ojos estaban abiertos, mirando la línea verde en el umbral. Otro comenzó a murmurar fechas que no correspondían con el calendario actual. Yo permanecí de pie, incapaz de moverme, sintiendo que la distancia entre mi cuerpo y la puerta ya no era medible en pasos. No había 24 ni 34. No había suelo definido. Solo la certeza de que el sitio 62 no contenía SCP-004. Estaba anclado a él. En algún punto la línea verde se redujo. La puerta volvió a cerrarse sin violencia. Las llaves cayeron simultáneamente de sus soportes como si el campo que la sostenía hubiera desaparecido. Las luces recuperaron estabilidad. El reloj central marcaba 0:56. Exactamente 53 minutos después del inicio de la resonancia. Coincidencia estadística improbable. Los informes oficiales describieron el evento como interacción dimensional pasiva sin cruce físico. 2 miembros del personal fueron reasignados por deterioro cognitivo. No se registraron muertes inmediatas. Sin embargo, en las semanas siguientes, varios trabajadores reportaron pérdidas de tiempo más extensas que antes. Un técnico afirmó haber trabajado un turno completo que no figura en ningún registro. Un guardia aseguró haber visto una versión del laboratorio donde la puerta estaba abierta permanentemente y no había llaves alrededor. Yo comencé a notar algo más inquietante. La distancia hasta la pared oeste volvió a ser 24 pasos según mi conteo subjetivo. La cinta métrica seguía marcando la misma longitud física. Pero ahora sabía que esa coincidencia no significaba estabilidad. Significaba alineación temporal momentánea. Como si la estructura detrás de la puerta hubiera reajustado la superposición después de la resonancia múltiple. Revisé mi cuaderno. Encontré nuevas páginas escritas con mi letra. No recordaba haberlas redactado. Una decía, el sitio no es un punto de contención. Es una costura. Otra, cada apagón es un ensayo. No pude determinar cuándo las escribí. Las cámaras mostraban intervalos donde aparezco sentado, mirando la puerta, sin movimiento durante largos periodos. La conclusión final no está en ningún informe oficial. Pero es la única que encaja con todo lo observado. SCP-004 no es una anomalía aislada que conduce a dimensiones hostiles. Es un punto de unión entre sistemas estructurales. Las 12 llaves son configuraciones que modulan la relación entre ambas realidades. La llave 004-7 permitió que construyéramos parte del sitio en ese otro plano estable. La 004-12 permite retorno físico pero altera la mente porque introduce información que no pertenece a nuestra arquitectura cognitiva. Las otras 10 abren configuraciones incompatibles con nuestra biología,
resultando en desintegración física. Y cuando colocamos las 12 simultáneamente, no abrimos una puerta. Activamos la resonancia completa del sistema. El apagón de 2003 no fue un accidente. Fue una condición necesaria para que esa resonancia ocurriera sin interferencia lumínica. Y lo que percibieron como criaturas humanoides pudo haber sido simplemente la estructura detrás intentando ajustarse a nuestra presencia. Oficialmente sigo trabajando en el sitio 62. Mi expediente indica que llevo aquí 6 meses. Mi percepción dice que apenas han sido semanas. Pero hay noches en que, al mirar el reflejo en la vitrina de las llaves, no veo solo mi silueta. Veo capas superpuestas del mismo laboratorio, con versiones anteriores de mí mismo de pie frente a la puerta. Y más allá del marco, no veo oscuridad ni un simple espacio verde. Veo algo que no intenta cruzar. No lo necesita. Porque el sitio ya está dentro de él. Y si alguna vez vuelven a reunir las 12 llaves alrededor del marco, no será para probar qué hay detrás. Será para comprobar si todavía estamos de este lado.